Entonces los ancianos le pidieron a los predicadores si podían estar hablando acerca de ese tema los primeros tres domingos del mes de septiembre. Entonces, como la iniciación del proceso para añadir ancianos en la iglesia. Entonces, el día de hoy no voy a hablar de todos esos versículos que estuvimos, por ejemplo, hablando hoy en la mañana durante la clase bíblica, sino que vamos a estar viendo algo en específico. Y por eso le pusimos como título, le pusimos Los pastores velan por las almas de la iglesia. Los pastores velan por las almas de la iglesia. Así le pusimos. Ahora, ustedes saben cómo también, por otro lado, en nuestras lecturas semanales, nos encontramos por Ezequiel. Entonces también voy a agarrar también un pedacito ahí de Ezequiel para hablar del tema del día de hoy. Pero si pueden ir conmigo, vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Se puede decir que esa es realmente nuestra cita base, ¿verdad?, para el día de hoy. Entonces el mensaje es: los pastores velan por las almas de la iglesia. Entonces en Hebreos capítulo 13, versículo 17, vemos por qué lo puse así ese título. Hebreos 13, 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque, dice, ellos velan por vuestras almas. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, ya dentro de lo que es la predicación, veremos entonces a qué se refiere con eso de que los pastores velan por las almas. No estamos hablando por nada del mundo de lo que el Señor Jesucristo hace, ¿eh? Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Acuérdense que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Entonces no estamos hablando de eso aquí, sino que ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, si se fijan, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y luego dice ahí, como quienes han de dar cuenta. Entonces, una responsabilidad muy grave, es una responsabilidad muy grande cuando entonces en una congregación hay ancianos, obispos o pastores. Entonces, normalmente un pastor, ¿qué es lo que hace con las ovejas? Les da de comer, ¿verdad? Les da de comer, les da alimento, los apacienta, ¿no? Entonces se trata de eso, de cuando entonces velan por vuestras almas, se está refiriendo al hecho de que entonces están viendo ya cómo está la congregación, están viendo cómo está, ¿verdad? No, de su manera espiritual, o sea, si requieren consuelo, si requieren enseñanza, si requieren doctrina, si requieren exhortación, si requieren fortaleza, o sea, de una u otra manera, con tal de que la oveja no se desbalagre, con tal de que la oveja no se pierda, con tal de que la oveja esté bien alimentada. Entonces, si pensando en eso, vayamos a Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, donde se menciona un pasaje acerca de los ancianos, que vienen siendo los mismos ancianos, pastores u obispos, vienen siendo el mismo cargo, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque podemos ver que en la Biblia se llegan a utilizar los tres nombres o los tres títulos de manera interdependiente. Entonces, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, Pablo le está diciendo esto a Tito. Acuérdense que Tito era uno que ayudaba a Pablo, ¿verdad? En estar enseñando a la congregación, era un ayudante de él, el apóstol Pablo. Entonces aquí le está diciendo a él, ahí en Tito 1, 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, la misma Creta que el día de hoy uno lo puede ver en el mapa. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos, dice, en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, el que fuere irreprensible, entonces ya está dando las cualidades de un anciano que debe tener. Entonces tiene que establecer ancianos de acuerdo a esas cualidades. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y luego lo que sigue,
En cuanto a lo que sigue de cualidad, viene siendo hablando de lo que estamos hablando el día de hoy, de que cómo velan por nuestras almas. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, muy importante, para que también pueda exhortar. Acuérdense que la palabra exhortar puede ser animar, motivar, entonces que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces uno puede ver que en el caso de los ancianos o obispos o pastores, tienen que saber de la palabra de Dios muy bien. ¿Por qué? Porque entonces, pues a través de la palabra de Dios que van a andar exhortando a las personas. Entonces eso es muy importante, porque uno puede exhortar de otras maneras a las personas, pero tal vez con conceptos del mundo, ¿no? Con cosas o ideas o cosas, pero de eso no se trata de que exhortar a las personas, a los creyentes, de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo, muy, muy importante. Entonces, ya con ese pensamiento, acuérdense cómo es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Acuérdense de esas dos líneas, dos enunciados, y vamos a Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 17 al 23. ¿Dónde está Judas? No vino, antes de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Dónde está Apocalipsis? Pues el último libro de la Biblia, entonces Judas está exactamente antes. Pues Judas 1, 17 al 23. Dice así, pero vosotros, amados, y luego fíjense cómo dice, acuérdense que como para el pastor es muy importante ser retenor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces fíjense, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, está hablándole son iglesias gentiles. Entonces, los que estuvieron ahí, que eran que vivieron en el mismo tiempo de los apóstoles y en Judá, ¿verdad? Pues tal vez también conocieron a Jesús en persona. Pero aquí estamos hablando de personas que viven de otras partes Pero acuérdense que así como el apóstol Pablo, que también iba a otras partes a predicar el evangelio y todo, entonces a ellos le está diciendo, tened memoria, las palabras antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales obviamente iban a ser palabras del Señor Jesucristo. Versículo 18, los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando de eso? De que como lamentablemente hay falsos maestros, falsos profetas. Entonces aquí dice, en el tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces ahí se puede ver claramente cómo la manera en que cuidan a la iglesia es en contra de todas esas enseñanzas malas. Y como dice ahí, andarán según sus malvados deseos. Entonces es la cosa de que no ser así, o sea, tratar de enseñar de acuerdo a las palabras de Jesucristo y de los apóstoles, para que no anden así. Versículo 19. Estos, hablando de esos burladores, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, ya sigan fieles al Señor hasta que Él vuelva, ¿verdad? Y entonces nos dé la herencia eterna, ¿no? Entonces, bien importante, hermanos. Entonces, versículo 22, fíjense, aquí en el versículo 22 y 23 hay unos que lo ponen como que son tres diferentes tipos de personas. Pero el primero, el versículo 22, es lo que habíamos mencionado antes en Tito 1:9, que dice que pueda el anciano exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces aquí en el versículo 22 dice, algunos que dudan, convencerlos. Entonces dentro de la iglesia había quienes entonces dudaban. ¿Por qué? Pues porque andaban metiéndose en la iglesia esas personas que querían estar según sus malvados deseos. Entonces cuando en la Biblia había mucho, uno puede ver en el Nuevo Testamento, que había muchos que utilizaban la gracia como libertinaje, como licencia para pecar.
Pues ya Dios murió por nuestros pecados, pues dale rienda suelta, al cabo que Él ya murió por nuestros pecados. Es por eso que ahí en Romanos capítulo 6, donde habla del bautismo, dice, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos bautizamos estamos diciendo que hemos entregado nuestra vida al Señor, que hemos muerto al pecado para vivir para el Señor. Entonces no podemos contradecirnos después viviendo en malos deseos. Entonces el versículo 22 en Judas 1:22, a algunos que dudan, convencedlos. Y luego el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. O sea, a otros, o sea, para los que están dudando, o sea, ya son cristianos, pues están dudando, convénzcanlos, o sea, que estén firmes ya sobre la roca que es Cristo. Y luego las otras personas serían, pues aquellos que están perdidos. Entonces a otros salvad arrebatándoles del fuego. Pues ¿cómo se les salva? Vea, pues predicándoles del evangelio y para que ellos obedezcan el evangelio. Y luego dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, esos otros se podría decir que no son cristianos, no son personas perdidas que están viniendo al evangelio, sino que son personas que tal vez, ya saben del evangelio y todo eso, pero todavía no quieren obedecer. O sea, no se quieren convertir. Tal vez usted tendrá amigos, compañeros de trabajo, tal vez hasta familiares. Pues usted ya les ha dicho de Dios y todo eso, pero no, pues, o sea, por una u otra razón simplemente no quieren, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esas personas? ¿Como nuestros enemigos? No, sino como dice aquí, a otros, ¿verdad? El tercer grupo, a otros tened misericordia con temor. O sea, vamos a tratarlos con misericordia, ¿verdad? O sea, porque uno no sabe, bueno, si hoy no se convierte, quién sabe si en el futuro, ¿verdad?, se convierta. Pero entonces a otros tened misericordia con temor. Ahora, cuando dice con temor, ¿a qué se refiere? Es lo que dice después, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, con temor, con el temor de Dios. Es decir, aunque lo voy a tratar con misericordia, no voy a andar yo participando de sus iniquidades. No voy a andar participando, no, al contrario, o sea, voy a ver que para Dios ellos están mal, están en pecado, están todavía sucios en pecado, todavía están, como dice aquí, contaminados por su carne. Entonces, uno tiene que tratarlos con misericordia, pero eso sí, no participar de lo que ellos están haciendo. Entonces, otra vez, a lo que estamos ahorita puntualizando en cuanto a los ancianos, los obispos y los pastores, es de que ellos se sepan la palabra de Dios, ya, para que puedan exhortar, animar, y si se requiere de convencer a alguien, pues de convencerlo para que siga como dice aquí, siguiendo dice vuestra santísima fe, dice el versículo 20. Ahora, si pueden ir conmigo ahora a un pasaje del Antiguo Testamento que leímos esta semana, los que estamos leyendo 23 capítulos a la semana, a Ezequiel 3, porque ahí se nos menciona también, ¿se acuerdan que en el caso que vimos en la primera cita que leímos el día de hoy, que dice que como ellos velan por vuestras almas, pero también dice como quienes han de dar cuenta? Entonces imagínense entonces otra vez la grave responsabilidad de que ellos tienen que hacer las cosas bien, tienen que enseñarle, tienen que exhortar a que las ovejas no se pierdan. Dice, porque entonces van a dar cuenta a Dios. Entonces ahorita en Ezequiel 3 vamos a ver de alguien que se le dice eso. Cuando no sé, tal vez hasta le titularon en sus Biblias el atalaya de Israel o algo así. Entonces ahí en Ezequiel capítulo 3, si pueden ir conmigo, Ezequiel 3, 17 al 21, 17 al 21. Fíjense lo que dice ahí, nada más para que vean cómo, o sea, al que se le dirige, vea, o sea, decir que Dios se dirige a esa persona, ¿verdad?, a ese profeta o sacerdote, en este caso Ezequiel era un sacerdote, en el del Antiguo Testamento, se le decía que cómo él iba a dar cuenta de si hacía o no hacía, de decirles a las otras personas que se convirtieran de sus pecados. Entonces Ezequiel 3, 17 al 21, ahora otra vez, es bien interesante, porque esto se trata que él les va a exhortar al mismo pueblo de Dios. Ni siquiera está hablando de pueblos gentiles de otros países, sino del mismo pueblo de Dios. Así como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es la iglesia. Entonces, en este caso, el pueblo de Dios, pero en el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Entonces, Ezequiel 3, 17 al 21, fíjense lo que dice aquí. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, ya porque estaba en pecado, por eso dijera al impío, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero, ¿qué dice ahí? Su sangre demandaré de tu mano. Ahora, ¿por qué era la razón? Porque tú no le advertiste, porque tú no le dijiste, y él murió en su pecado. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero, ¿qué dice? Tú habrás librado tu alma, ¿ya? Porque tú hiciste lo que tenías que hacer. ¿Se acuerdan que hasta el mismo apóstol Pablo decía, me está impuesta necesidad? Ay, si no predicaré el evangelio. Entonces, versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, fíjense, hablando ya de un justo que se apartó, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre, ¿qué dice? Demandaré de tu mano, dice ahí al final del versículo 20, hablando ¿por qué? Porque tú no le amonestaste. Versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y luego ¿qué dice? Y tú habrás librado tu alma, ¿verdad? Entonces, bien claro, ¿verdad? Entonces uno puede ver, entonces cuando dice ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como los que tienen que dar cuenta al Señor, uno puede ver, o sea, que cómo es tan importante ese cargo de ser pastor y andar velando por las ovejas. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento, a Mateo 27, 23 al 26. Mateo 27, 23 al 26. Ahora, aquí es cuando están enjuiciando al Señor Jesucristo. Ahora, es interesante cuando uno ve la historia de que muchos de los que lo veían, y que tenían, por decirlo así, autoridad para juzgarlo, desde el punto de vista legal, todos veían que él era inocente, el Señor Jesucristo. Pero los otros que estaban siendo soliviantados ya por los líderes religiosos que no creían que Jesús era el Señor, le decían crucifícale. Pero fíjense, hablando de eso de que la sangre será sobre ti, ¿se acuerdan lo que vimos ahorita en Ezequiel? Fíjense, Mateo 27, 23 al 26, dice, y el gobernador, que se refiere a Pilato, el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? O sea, el Señor Jesucristo. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de ¿cómo le llama? De este justo. Allá vosotros. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, o sea, el que estaba diciendo crucifícale, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oh, wow, o sea, bien claro, se le advirtió, vean, este es justo, ustedes lo quieren condenar, vean, yo inocente, yo ya les dije, vean, y aún así ellos lo agarraron, vean, sí, que su sangre sea sobre nosotros. Versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, porque le estaba diciendo, vean, ¿quieren que suelte a Jesús o a Barrabás? Y ellos, Barrabás, Barrabás. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora es interesante, no tengo aquí la cita, pero después en el libro de Hechos, ¿se acuerdan cuando los apóstoles empiezan ya a predicar? Ya cuando Cristo murió, resucitó, ¿verdad? Está a la diestra de Dios y entonces el Espíritu Santo vino y ellos estaban predicando a todo acerca del Evangelio y que cómo Cristo murió. ¿Se acuerdan en la predicación de Pedro? Vosotros lo crucificasteis y Dios lo resucitó, ¿verdad? Entonces lo agarraron, ¿verdad? Los líderes religiosos y le estaban diciendo a los apóstoles,
¿Por qué hacen eso? De que echan la sangre de ese hombre en nosotros. O sea, antes sí, su sangre sea sobre nosotros. Y ya después las predicaciones le escalaba, vea, ¿por qué? Porque esos líderes religiosos que no creyeron, vea, que Jesucristo era el Hijo de Dios, pues entonces también los apóstoles decían, vea, ustedes y sus gobernantes mandaron a la muerte a Jesús, vea, pero Dios lo resucitó. Entonces a ellos les escalaba eso diciendo, ¿por qué le echan la sangre sobre nosotros? Pues él simplemente estaba diciendo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ahora a Hechos 18, perdón. Hechos 18, 5 al 8. Ahora, aquí ya estamos hablando de cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Él, cuando ya hay unas personas que no quieren creer en el Evangelio. Ahora es interesante porque está en el Nuevo Testamento, pero está esa misma idea de la atalaya de Israel, de que si tú no los adviertes, ellos mueren en pecado, su sangre demandaré sobre ti. Entonces, con esa idea, fíjense lo que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento. Hechos 18, 5 al 8. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Ahí todavía estaba ahí en una sinagoga predicándole a los judíos, porque acuérdense que eso es lo que hacía. Cuando él se fue entonces ya a predicar a otras partes, primero buscaba donde había una sinagoga. Y ahí les predicaba a los judíos. Pero los judíos muchas veces no creían, pero los que estaban por ahí, gentiles, sí oían y sí creían. Y entonces ahí es como entonces se multiplicaba la palabra de Dios. Pero primero iba a los suyos, por decirlo así, como en el caso de Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces en el caso del apóstol Pablo, también a diferentes países en los que fue, primero se dirigió a donde estaban los judíos, luego ya de ahí a los gentiles. Entonces dice aquí, yo estaba testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6, fíjense, Hechos 18, 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes son estos? Los judíos que estaban ahí en la sinagoga. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. A los que no estaban recibiendo la palabra de Dios. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. ¿Por qué? Porque él les dijo, vea, lo que Dios les había encomendado a Pablo como apóstol de Jesucristo a decirles, ¿verdad? Dice, y continúa diciendo el apóstol Pablo, desde ahora me iré a los gentiles. Dice versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y luego fíjense el versículo 8, lo bueno es que hubo alguien que sí se convirtió de entre los judíos. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, que estaba encargado ahí, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, es decir, ya de los gentiles de ahí de que vivían en la ciudad de Corinto, oyendo, creían, ¿qué dice ahí? Y eran bautizados, creían y eran bautizados. Pero otra vez interesante como él dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. En otras palabras, ya yo no soy responsable, ya les dije. Y ya para terminar, veamos Hechos 20, 25 al 29. Es también en otra ocasión. Y esto se lo está diciendo bueno, si usted ve el contexto, dice que, porque ya se estaba despidiendo, porque iba a ir para Jerusalén y sabía que de ahí ya iban a pasar muchas cosas, que ya no iba a él poder regresar. Entonces los ancianos de las diferentes congregaciones y hermanos de la iglesia se juntaron para oír este discurso de despedida del apóstol Pablo. Pero es interesante como una cosa que les dice a ellos. Entonces voy a nada más leer Hechos 20, comenzando del versículo 25 al 29. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pero fíjense, versículo 26. Por tanto, y miren lo que dice ahí,
yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y se fijan, o sea, yo estaba diciendo eso a los ancianos de esas congregaciones y los hermanos que estaban ahí juntos antes para despedirse. Entonces vean, yo soy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es por eso que, hermanos, que es muy importante que el día de hoy, cuando de repente hay personas que dicen, bueno, es que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, cosas que contradicen o que le añaden a la Biblia, uno no tiene que andar creyendo a nadie de esas personas. Acuérdense que como el mismo apóstol Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, y está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces por eso es bien importante, ¿verdad? Cuando de repente a alguien se le ocurre andar añadiendo o hasta cosas que solamente pertenecen al Antiguo Testamento, no, hay que dirigirnos a Jesús y a sus apóstoles y ver si ellos lo enseñaron o no lo enseñaron. Muy importante eso, porque como dice ahí, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28, por tanto... Entonces esto, pues, ¿se acuerdan que les dije que no nomás estaban hermanos, sino también los ancianos de esas congregaciones? Y entonces ya se dirige a ellos. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y luego dice la advertencia, el por qué. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, es decir, van a hacer daño y medio. Entonces, por eso es bien importante que ese cargo de los pastores, como decimos el título de hoy, los pastores velan por las almas de la iglesia, es muy importantísimo, porque siempre, o sea, en la iglesia se tiene que predicar la palabra de Dios, porque afuera otras personas van a andar bombardeándonos con ideas equivocadas, con ideas malas, con ideas pecaminosas. Entonces aquí se tiene que uno siempre alimentar de la palabra de Dios, alimentar de la palabra de Dios para que uno esté firme en la fe. Entonces también les quería decir, ¿se acuerdan que les he dicho que a veces se mencionan ancianos o pastores o obispos? Y esta es una de esas citas en que se mencionan así de una manera junta esos tres términos, porque por un lado, en el contexto que vemos en Hechos 20, menciona a los ancianos. Y luego aquí, como les dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo, ¿qué cosa? El rebaño. ¿Quiénes son los que cuidan el rebaño? Pastores. dice el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, ¿qué dice ahí? Obispos. Entonces ahí en ese mismo pasaje tienen ancianos, el hecho de que andan pastoreando y el hecho de que se les llama obispos para apacentar. ¿Y quiénes hacen eso? Los pastores, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces por eso también nos queremos ahorita dirigir a aquellas personas que todavía no son parte del cuerpo de Cristo. Si usted todavía no es parte del rebaño, si usted todavía no es parte del redil, y el día de hoy, ¿verdad? Quiere ser parte, o sea, quiere añadirse a la iglesia, así como dice al principio ahí en Hechos, que eran bautizados y que Dios añadía a su iglesia a los que eran salvos. Entonces, si el día de hoy usted quiere confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted quiere arrepentirse de su vida pecadora, y quiere entonces pasar a ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede decir, cuando entonces el hermano que tenga los cantos se lo indique. Bueno, pues gracias y Dios los bendiga.